Hola y bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a trabajar la densidad. Para comenzar, ¿qué es la densidad? Les traigo una pequeña situación. Vamos a pensar un momento. ¿Quién tiene más masa? Quizás este pequeño juego nos lo hicieron cuando éramos pequeños y caíamos muy inocentes. ¿Quién tiene más masa? ¿Un kilogramo de plomo o un kilogramo de plumas? Vamos que les voy a dar 5 segundos para que piensen su respuesta. Tenganla clara, ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de plumas o un kilogramo de plomo? Entonces, si tu respuesta fue el kilogramo de plomo, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bien, miremoslo más de fondo. Entonces, quizás en la representación del dibujo anterior no fue a escala, simplemente fue una bola de metal y una pluma grande. Pongamos la realidad. Esta es una persona. Y más o menos el tamaño de una esfera de plomo es como un balón de baloncesto, más o menos de ese tamaño. Y para obtener un kilogramo de plumas, sí, es bastante tamaño. Exageré un poco, sí, pero es para que mencionáramos que un kilogramo de plomo lo puedo condensar en una esfera de un tamaño moderadamente pequeño. Pero para tener un kilogramo de plumas, ese mismo kilogramo, su tamaño va a cambiar drásticamente. Es decir, debo tener muchas plumas para poder obtener un kilogramo de ellas. ¿Qué puedo resaltar de aquí? Mire que estamos teniendo la misma cantidad de masa, un kilogramo o un kilogramo. ¿Qué está cambiando? El material. ¿Y qué más está cambiando? Su tamaño. Me estoy dando cuenta una relación de 3. La masa, el material y el tamaño. Esos 3 factores me van a definir la densidad. Entonces, acá que podemos resaltar que ¿quién se mantuvo constante? La masa. ¿Por qué la masa constante? Pues es un kilogramo. Un kilogramo de plumas, un kilogramo de plomo. Sea lo que sea, la masa no cambió. ¿Qué sí cambió? Su material y cambió su volumen, su tamaño. Su geometría obviamente es diferente. Su volumen cambia. La masa es la misma, volumen cambia porque el material es diferente. Entonces, vamos a poner otra situación. Vamos a pensar otro momento más. ¿Quién tiene más masa? Ahora tengo una esfera de plomo, una esfera de madera y una esfera de poliestireno. Básicamente el poliestireno y copor. Entonces, tómense un momento para enumerarlas. ¿Quién tiene mayor masa? Yo creo que esta no tiene tanta ciencia, ¿verdad? Y están ordenadas de la siguiente manera. Pues la esfera de plomo es más masiva, seguida de la madera y seguida de una esfera de copor. ¿Qué podemos resaltar de acá? ¿Qué estoy manteniendo igual? Estoy manteniendo igual el volumen. Si se dan cuenta, el tamaño de las esferas es el mismo. Solo que ha cambiado ¿qué? Su masa y el material. Entonces vuelven otra vez, qué casualidad, estas mismas relaciones. El material, la masa y el volumen. Ahora aquí, ¿quién está constante? Está constante el volumen y cambia la masa y cambia a su vez pues el material, obviamente. Entonces nos estamos dando cuenta que esa relación de 3 nos va a definir qué es la masa. Entonces, ¿pero por qué es más masiva la esfera de plomo que la de madera que la de copor? Entonces, aquí lo que acabamos de hablar, la masa cambia, el volumen es constante. Vamos a entrar un poco como si pudiésemos hacer zoom a nuestra esfera de metal. Me voy a dar cuenta que si yo hago un zoom supremamente grande con un microscopio, me doy cuenta que la estructura de sus moléculas están bastante
aglomeradas. Si esta rejilla, como la están viendo, esos huequitos que ven, es el espacio que hay entre sus moléculas, veo que el espacio es muy reducido, que el espacio entre las moléculas de mi esfera de plomo es muy pequeño. ¿Qué pasa con esto? Pues que van a estar amontonadas una sobre la otra y por eso puedo aglomerar más de este tipo de moléculas en el mismo espacio, en esa misma esfera que yo tenía de plomo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, el zoom en la madera? ¿Qué pasará? Pues que la aglomeración de sus moléculas no es igual que la de la esfera de plomo, acá están un poco más separadas. Entonces, debido a cómo está estructurada la madera, me doy cuenta que hay una separación en sus moléculas. Y esto se ve más cuando yo, a través de un microscopio, me doy cuenta cómo es la estructura de nuestro icopor. Me doy cuenta que el espacio entre las moléculas es bastante. Por eso, al tener yo una esfera de plomo, una esfera de madera y una esfera de icopor, por eso es la icopor y la más liviana, hay más separación entre sus moléculas, permitiendo así que en comparación con la esfera de plomo, que están más aglomeradas, en el mismo volumen haya más concentración de ese tipo de moléculas que en el caso de nuestro poliestireno. Por eso yo digo que el plomo es más denso. Entonces, ¿cómo podemos definir nuestra densidad? Muy sencillo, simplemente es la razón de la concentración de la cantidad de una sustancia en un volumen definido. Clásicamente, ¿qué significa? Pues que yo puedo tener igual tamaño, pero en materiales diferentes, ¿verdad? Supongamos que cada material, cada cubo que estamos viendo es de un material diferente. Entonces, si yo los alzo, me voy a dar cuenta que tienen una masa distinta. Suponiendo que las densidades, miren lo que estamos hablando, cambia. Digamos, no es lo mismo que si este amarillo es de oro, este es de cobre, este puede ser un cuarzo, esto agua, y eso porque no aire. Entonces, yo me doy cuenta que cada uno pesa diferente, así su tamaño sea el mismo, porque cambia el material. Entonces nos damos cuenta que la densidad me habla de la relación de qué material y cuánto de ese material hay en determinado tamaño. Eso es densidad. ¿Cómo más lo podemos ver? Igual. Simplemente que miren, tengo una pesa y puse un volumen determinado sobre ella. La misma pesa, otro material diferente, pero me doy cuenta que marcan lo mismo. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un tamaño pequeño, pero debido a que este material es diferente a este, por ejemplo, como lo hicimos, que de pronto este sea plomo y este sea plumas, ocupan mayor espacio para poder representar la misma masa. ¿Y qué tal que tengo un material más denso? O sea, que estén más aglomeradas la estructura de sus moléculas. Entonces va a pesar lo mismo, pero su tamaño va a ser más pequeño. Y así yo puedo tener diferentes. Yo puedo tener diferentes tamaños cuyo peso en la balanza marca la misma cantidad de masa. ¿A qué da referencia? A que sus materiales con los que está construido son diferentes. Entonces, ¿cómo expresamos la densidad normal como nos la han presentado siempre? La relación masa entre volumen. Así yo defino matemáticamente la densidad. La relación entre masa y volumen. Esta P se llama ρ y nos sirve para representar la densidad. Hay que recordarlo y tenerlo muy en cuenta. ¿En qué dimensiones se mide la densidad?
en dimensión de masa sobre dimensión de volumen, longitud al cubo. En el Sistema Internacional de Medidas, ¿cómo lo utilizamos y cómo lo vemos? Lo podemos ver como kilogramo sobre metro cúbico, o también nos la presentan en su forma gramo centímetro cúbico. También nos la pueden presentar como gramo sobre mililitro o kilogramo sobre litro, gramo sobre litro, unidad de masa sobre unidad de volumen. Es así como nos presentan y vamos a definir la densidad. ¿Está bien? Vamos a ver ahora algunos ejemplos ilustrativos de lo que vimos. Entonces, nos presentan una pieza de platino metálico cuya masa es de 98 gramos. Tiene un volumen de 5.25 centímetros cúbicos. Calculen la densidad del platino. Entonces ya sabemos que densidad es masa sobre volumen. Entonces la masa de esta porción de platino es 98 gramos. Y su volumen es 5.25. Entonces hacemos con la calculadora la razón entre las dos, nos da 18,6667 gramos centímetro cúbico. No tuvimos que hacer ninguna conversión, todo estaba gramos sobre centímetro cúbico, quedó muy bien expresada. Muy bien, vamos a ver un ejemplo y vamos a subir un poco el nivel de los ejemplos. Ahora nos dicen, la densidad del etanol es de 0,799 gramos sobre mililitro. Calcule la masa de 17,5 mililitros de este líquido. Entonces, es muy similar, porque ahora no nos están dando la masa y nos están dando es la densidad. Entonces, si nos preguntan la masa, simplemente despejamos de la ecuación que teníamos anteriormente la masa. Entonces, si densidad es masa sobre volumen, el volumen que estaba dividiendo pasa a multiplicar a la densidad. Entonces, masa la puedo expresar como densidad por volumen. Lo que voy a hacer en el momento simplemente es reemplazar la densidad, ¿no es cierto? 0,799 gramos sobre mililitro y el volumen 17.5 mililitros. Entonces hacemos el proceso dimensional de unidades, entonces se cancela mililitro con mililitro de tal manera que la respuesta nos queda en gramos. Y hacemos el producto 0,799 por 17.5, lo cual nos da 13,9825 gramos. Y ya, no es nada más. Entonces es muy sencillo. Progresamos con otro ejemplo, el cual nos dice, el litio es el metal menos denso conocido. Su densidad es de 0,53 gramos centímetro cúbico. ¿Cuál es el volumen que ocupan? 1.25 por 10 a la 4 gramos de litro de litio. Entonces, de la misma manera como lo hicimos anteriormente, vamos a despejar volumen de la ecuación anterior, de tal manera que nos queda masa sobre densidad. Simplemente vamos a reemplazar nuestros valores. ¿Cuánto vale la masa? 1.25 por 10 a la 4 gramos y la densidad 0,53 gramos centímetro cúbico. Entonces hacemos el cociente entre los dos que nos arroja 23.584.9 y lo demás centímetros cúbicos. ¿Está bien en centímetros cúbicos? Sería la pregunta. Analicemos un momento. Entonces, en el denominador tengo gramos sobre centímetro cúbico. Gramo, y como él está solo, le pongo una unidad en el denominador y hacemos ley de extremos medios, ley de la oreja como comúnmente la conocemos, para determinar si la unidad está correcta y si quedan centímetros cúbicos. Entonces recuerden, internos, externos. Externos van arriba e internos van abajo. Gramo por centímetro cúbico arriba, 1 por gramo abajo. Entonces me doy cuenta que gramo y gramo los puedo cancelar, de tal manera que queda en centímetro cúbico. Y es coherente porque un volumen se mide en unidades de longitud al cubo. Para finalizar, ténganse porque este ejemplo está un poco
más difícil que los anteriores. Vamos a leerlo con calma. ¿Qué nos dice? Se tiene una esfera de cobre cuya densidad es 8.960 kilogramo metro cúbico y tiene un radio de 0.03 metros, la cual es tangente a las paredes del cubo de tal manera que se encuentra confinada dentro del cubo. Tontoño nos hizo el favor de medir la masa en una balanza y marcó 1.2 kilogramos. Encuentre la densidad del cascarón de cubo. Bueno, si se están preguntando qué onda con este ejemplo, es muy sencillo, solo que nos toca hacer unos cuantos pasos intermedios para poder interpretar el resultado que nos preguntan. Entonces, vamos a analizarla un momento parte por parte. ¿Qué significa? Que tengo una esfera contenida en un cubo. Es eso lo que nos dan. Entonces, nos dicen que esta esfera es de cobre. ¿Qué nos dan? ¿Qué significa que nos den el material? Nos dan su densidad. ¿Y qué nos dan más? Nos dan el radio. Recuerden que el radio es la medida desde el centro a cualquier parte de mi esfera. Entonces, ¿qué es el punto clave para poder resolver el problema? ¿Qué significa que sea tangente a las paredes del cubo? Significa que toca una sola vez esta pared, toca solo una vez acá, es decir, el cubo y la esfera están compactados, está mejor dicho, para sacar esa esfera es supremamente difícil, o sea, no hay espacio, no tiene juego, está ahí bien incrustada. ¿Listo? Es eso. Eso es lo que significa que sea tangente, que toca solo una vez en cada esquina al cubo. Listo. ¿Qué más puedo obtener de eso? Entonces, la masa, miren, pesaron los dos. Este cubo raro con la esfera dentro y marcó 1.2 kilogramos. Y nos preguntan la densidad del cascarón del cubo. No le están preguntando la densidad completa de nuestro cubo, sino simplemente la densidad del cascarón. ¿Listo? O sea, el espacio, si yo saco esa esfera, todo lo que queda ahí, supongamos que esa esfera está metida en, puede ser barro, un barro muy algo espeso, pero que yo puedo meter la esfera. Entonces queda ahí sumergido. Ese espacio que está ahí, eso es lo que nos preguntan. ¿Cómo encontrar el cascarón del cubo? Todo lo que no es la esfera. ¿Listo? Todo el espacio que está acá, que no sea la esfera. Eso es lo que nos preguntan. ¿Hay esa densidad? Nada más. Bueno, vamos a partir del quién nos dieron más información. Nos dieron más información de la esfera. Entonces, cuando la pesamos, nos dimos cuenta que ambos marcaban 1.2 kilogramos. Entonces, yo sé que simplemente la suma de la masa de la esfera más la masa del cascarón del cubo, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que estas 1.2 kilogramos es la suma de ambas masas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos calcular el volumen de la esfera, el volumen del cascarón del cubo, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Densidad es masa sobre volumen. Bien, entonces como nos dieron más información de la esfera, vamos a encontrar las propiedades masa y volumen de nuestra esfera para poder continuar y encontrar la relación hacia nuestro cascarón de cubo. Nos dan la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 8.960 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más nos dan? El radio. El radio es muy importante. El radio es 0,03 metros. Entonces, como es una esfera y nos dan el radio, puedo encontrar su volumen, ¿no es cierto? Con la relación que sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo. Entonces, si reemplazamos nuestro radio, que es 0,03 metros, y hacemos la operación,
encuentro un volumen de 1.03097 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tengo el volumen. ¿Qué puedo hacer? Puedo encontrar la masa, como lo encontramos en uno de los ejemplos. Densidad por volumen. Tengo la densidad y tengo su volumen. Entonces, al hacer este proceso, masa es igual a densidad por volumen. Hacemos el proceso de multiplicar la densidad por el volumen. Me doy cuenta que se cancela metro cúbico y multiplicando los números me queda 1.013352 kilogramos. ¿De qué me va a servir eso? Vale, recordemos un momento. ¿Cuánto nos había dado el peso sumado de ambas? Nos había dado en masa 1.2 kilogramos. Esa era la masa total de la esfera y conjunta con el cascarón. Entonces, yo sé que la masa de la esfera me acabó de dar ese número, 1.01 y lo demás. Entonces, ¿cuánto es la masa del cascarón del cubo? Pues la resta entre ambas, ¿verdad? Si yo le resto, porque pues la masa total es la suma de la masa de la esfera más la masa del cascarón, entonces simplemente resto la masa total menos la masa de la esfera. Al restarlas, me da la masa del cascarón. Por fin, ya tenemos información sobre nuestro cascarón de cubo. Ese es el valor de su masa. 0.186648 kilogramos. Y va a ser un dato muy importante para poder encontrar la densidad del cubo. Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a hallar el volumen del cascarón del cubo. Para eso, nos toca hallar primero un volumen de un cubo. Sí, un cubo normal. Me vas a decir, pero para hallar el volumen de un cubo necesitas la longitud del lado. Pues es muy sencillo, porque recuerden que les dije eso de que teníamos que tener muy claro y muy importante el significado de tangente. Exacto. Como la esfera es tangente a ese cubo, significa que si el radio mide 0,03, el diámetro va a medir 0,06, el doble, y el diámetro va a equivaler a la distancia que hay de abajo arriba o de un lado al otro. Significa que va a ser la arista de nuestro cubo, y eso es lo que necesitamos para poder encontrar el volumen de un cubo, conocer cuánto mide su lado. Al ya conocer cuánto mide su lado, pues simplemente el volumen es obvio, diría por ahí alguien, L al cubo. Entonces simplemente ¿qué debo hacer? 0,06 al cubo. ¡Listo! Al hacer eso me encuentro con esta medida. Me vas a decir, ¿ese es el volumen del cascarón? No, ese es el volumen del cubo. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues hallar el volumen del cascarón. ¿Cómo se hace? Pues como cuando uno trabaja áreas sombreadas. El volumen mayor menos el volumen menor me da el volumen que estoy buscando. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es al volumen del cubo completo, le resto el volumen de la esfera, me da el volumen sobrante que es el cascarón. El volumen del cubo que me acabo de dar era este. Y anteriormente, el volumen de la esfera nos dio este. Al restarlos, encontramos este valor. Este valor va a ser el volumen de nuestro cascarón. ¡Listo! Estamos a un paso. Simplemente la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que simplemente el volumen del cascarón ya está definido. Ya habíamos definido su masa. Entonces densidad es masa sobre volumen. ¿Cuál es su masa? Ya la habíamos encontrado, es este valor, y el volumen lo acabamos de hallar. Entonces densidad es la razón entre masa sobre volumen. Al hacer esta división me queda 1653.17. Vamos a discutir un momento. ¿Es coherente esta respuesta? Sí, porque si recuerdan, la densidad de la esfera de cobre era 8960, ¿no es cierto? Y su volumen también lo habíamos encontrado. ¿Qué hubiese pasado donde esta densidad nos hubiera dado, por ejemplo, 16.000? Significa que es más denso que la esfera
y hubiese sido un problema porque la masa no era concordado, porque significa que la masa hubiese tenido que ser mucho mayor y esta masa es pequeña. Entonces es lógica nuestra respuesta. Y con eso hemos terminado el día de hoy. Entonces espero que les haya gustado y si tienen cualquier duda, por favor, hagan ahí en los comentarios y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.